«Voy a sacarlo, no aguanto más», gritó el millonario en su primera noche con su empleada virgen. Lo que comenzó como una orden fría y de negocio se convirtió en una pasión que ninguno esperaba. La tensión y el deseo estallaron en segundos. El rascacielos de cristal y acero en Santa Fe se alzaba como un monumento al éxito empresarial mexicano. En el piso 42, las oficinas de Grupo Hernández dominaban una vista panorámica de Ciudad de México que valía millones. Pero para Sofía Mendoza, esa vista era solo el telón de fondo de otro día, más tratando de ser invisible. A las 7 de la mañana, Sofía ya estaba en su escritorio fuera de la oficina principal, organizando meticulosamente la agenda del día de su jefe. A los 25 años, llevaba 3 años trabajando como asistente personal de Alejandro Hernández y había perfeccionado el arte de ser eficiente sin ser notada. «Buenos días, señor Hernández», murmuró cuando él pasó junto a su escritorio a las 8 en punto, como todos los días. «Agenda», fue su única respuesta, extendiendo la mano sin siquiera mirarla. Sofía le entregó la carpeta perfectamente organizada con los horarios del día, las presentaciones impresas y las notas detalladas de cada reunión. Alejandro la tomó y desapareció en su oficina, como siempre. Para el mundo exterior, Sofía era exactamente lo que parecía. Una joven tímida y eficiente que había conseguido trabajo como asistente gracias a sus excelentes referencias. Usaba trajes conservadores en tonos grises y azul marino, mantenía su cabello castaño siempre recogido en un moño pulcro y hablaba solo cuando era necesario. Era, en todos los sentidos, la empleada perfecta para un jefe que valoraba la discreción y la eficiencia por encima de todo. Lo que nadie sabía, ni siquiera su jefe después de 3 años, era que Sofía Mendoza tenía una licenciatura con honores en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey, una maestría en Finanzas Internacionales y hablaba 4 idiomas con fluidez. También era la mente anónima detrás de 3 de las decisiones empresariales más exitosas que Grupo Hernández había tomado en los últimos 2 años. «Sofía, necesito los reportes trimestrales de la división hotelera». La voz de Alejandro a través del intercomunicador la sacó de sus pensamientos. «Enseguida, señor», respondió, pero ya tenía los documentos preparados en su escritorio. Había anticipado que los necesitaría después de leer sobre la reunión con inversionistas japoneses en su agenda. Cuando entró a la oficina para entregar los reportes, encontró a Alejandro frunciendo el ceño mientras revisaba proyecciones financieras en su computadora. A los 32 años, era innegablemente atractivo. Alto, de complexión atlética, con cabello negro y ojos oscuros que podían ser tanto intimidantes como hipnotizantes. Había heredado el imperio empresarial de su padre a los 28 años y lo había triplicado en 4 años. También era conocido por ser implacablemente exigente, perfectamente organizado y completamente enfocado en los negocios. En 3 años, Sofía nunca lo había visto relajado, nunca había escuchado que hablara de algo que no fuera trabajo y definitivamente nunca había visto que notara a ninguna mujer como algo más que una empleada eficiente o una socia de negocios. «Los números de la división hotelera están por debajo de las proyecciones», murmuró más para sí mismo que para ella. «Los hoteles en Cancún están perdiendo cuota de mercado contra la competencia». Sofía colocó los reportes en su escritorio y se preparó para retirarse, pero algo la detuvo. Había estado siguiendo los números de la división hotelera durante meses y tenía una teoría sobre el problema. Una teoría que podría salvar millones en pérdidas. «¿Algo más, señor Hernández?», preguntó, manteniendo su voz neutral. «No, eso es todo». Sofía llegó hasta la puerta, pero se detuvo con la mano en la manija. Se volteó lentamente. «Señor Hernández, ¿puedo hacer una observación?». Alejandro levantó la vista sorprendido. En 3 años, Sofía nunca había ofrecido una opinión no solicitada sobre nada. ¿Una observación? Sobre los números de la división hotelera. Alejandro la miró con curiosidad renovada. «Te escucho. He notado que las pérdidas coinciden exactamente con el lanzamiento de la nueva cadena boutique de hoteles de la competencia. Pero no creo que el problema sea que sus hoteles sean mejores». No. Creo que el problema es la estrategia de marketing digital. Sus competidores están usando micro-targeting en redes sociales para turistas internacionales.
específicamente millennials con ingresos altos. Nuestros hoteles siguen usando estrategias publicitarias tradicionales que no llegan a ese mercado. Alejandro se quedó completamente inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Su asistente tímida acababa de hacer un análisis de mercado más sofisticado que el que había recibido de su equipo de consultores externos. ¿Cómo sabes eso? Sofía se dio cuenta de que había cometido un error. Había revelado demasiado. Yo leo los reportes que manejo y a veces reviso las estrategias de la competencia para estar informada. ¿Revisas las estrategias de la competencia? Solo por curiosidad profesional, señor. Alejandro se levantó de su escritorio y caminó hacia ella. Por primera vez en 3 años, la estaba mirando realmente, como si la viera por primera vez. Sofía, ¿estudiaste administración de empresas? Tomé algunos cursos. Mintió, sintiendo el pánico crecer en su pecho. ¿Algunos cursos? Alejandro se acercó más, porque ese análisis que acabas de hacer requiere un entendimiento sofisticado de marketing digital internacional y análisis competitivo. Yo solo observo patrones, señor. ¿Qué más has observado? Era la pregunta que Sofía había estado temiendo durante 3 años, la pregunta que podría exponer todo su engaño. Nada más, señor. Solo esa observación sobre los hoteles. Alejandro la estudió durante un largo momento, y Sofía pudo ver las ruedas girando en su mente analítica. Quiero que pongas esa teoría por escrito, un análisis completo con recomendaciones específicas. Lo quiero en mi escritorio mañana por la mañana. Señor, yo no estoy calificada para... Claramente estás más calificada de lo que cualquiera de nosotros pensó, la interrumpió. Mañana por la mañana, Sofía, y quiero datos específicos, no solo observaciones generales. Cuando Sofía salió de la oficina con piernas temblorosas, sabía que había cruzado una línea de la cual no podría regresar. Por 3 años había mantenido cuidadosamente su fachada de asistente simple y eficiente. Ahora, por un momento de impulso, había puesto en riesgo todo su engaño. Pero mientras se sentaba en su escritorio y comenzaba a bosquejar el análisis que él había solicitado, un análisis que sabía que sería brillante porque había estado desarrollando la teoría durante meses, se dio cuenta de algo más aterrador. Una parte de ella estaba emocionada de que finalmente alguien hubiera notado lo que realmente podía hacer, y esa parte de ella estaba a punto de cambiar todo. Sofía no durmió en toda la noche. Se quedó despierta en su pequeño departamento en la colonia Roma Norte, rodeada de libros de estrategia empresarial, laptops con análisis de mercado y gráficas que había estado desarrollando secretamente durante meses. Su sala parecía más el centro de comando de una consultora estratégica que el hogar de una asistente administrativa. A las 5 de la mañana, había terminado un reporte de 20 páginas que sabía que era mejor que cualquier cosa que el departamento de marketing de Grupo Hernández había producido en el último año. Era completo, innovador, y si se implementaba correctamente, podría recuperar la cuota de mercado perdida en menos de 6 meses. También era imposible de haber sido escrito por alguien con solo algunos cursos de administración. Llegó a la oficina a las 6:30, 2 horas antes de lo usual, para imprimir y encuadernar el reporte en la calidad que merecía. Cuando Alejandro llegó a las 8, encontró el documento perfectamente presentado en el centro de su escritorio, junto con su café matutino y la agenda del día. «Buenos días, señor Hernández», murmuró Sofía desde su escritorio, tratando de sonar normal a pesar de que su corazón latía como un tambor. Alejandro tomó el reporte y lo miró con curiosidad antes de entrar a su oficina. Sofía intentó concentrarse en sus tareas regulares, pero cada sonido que venía de la oficina la ponía más nerviosa. ¿Estaría leyendo? ¿Se habría dado cuenta de que era imposible que ella hubiera escrito algo así? Después de 1 hora y media de silencio absoluto, el intercomunicador finalmente se activó. «Sofía, ven a mi oficina. Ahora». Su tono era imposible de interpretar. Sofía tomó aire profundamente, alisó su falda conservadora y caminó hacia lo que podría ser su despido. Cuando entró, encontró a Alejandro parado junto a la ventana, mirando hacia la ciudad, con el reporte en sus manos. No se volteó cuando ella entró. «Cierra la puerta», ordenó.
Sofía obedeció, sintiendo como si estuviera caminando hacia su ejecución. ¿Quién escribió esto?, preguntó sin voltearse. Yo, señor. No me mientas, Sofía. No le estoy mintiendo. Alejandro finalmente se volteó, y la expresión en su rostro era indescifrable. Este reporte incluye análisis de microsegmentación de mercados internacionales, proyecciones econométricas sofisticadas y estrategias de penetración de mercado que requieren años de educación especializada. También incluye 3 estrategias completamente innovadoras que ninguna consultora externa ha propuesto jamás, y una comprensión de nuestras operaciones internas que solo alguien con acceso a información confidencial podría tener. Sofía se quedó callada, atrapada entre la mentira y la verdad. Así que te voy a preguntar una vez más. Alejandro caminó hacia su escritorio y se apoyó contra él, estudiándola intensamente. ¿Quién eres realmente? Sofía Mendoza. El momento de la verdad había llegado. Sofía miró a los ojos del hombre para quien había trabajado durante 3 años, el hombre que había observado desde las sombras, el hombre que nunca había sabido que existía más allá de su función como asistente eficiente. Soy exactamente quien dice mi expediente que soy, respondió cuidadosamente. Tu expediente dice que tienes certificado de preparatoria y curso básico de secretariado ejecutivo. Es correcto. ¿Y de dónde sacaste el conocimiento para escribir esto?, levantó el reporte. Sofía tomó una decisión que cambiaría todo. Autoestudio. Leo mucho. Observo. Analizo. ¿Autoestudio? Alejandro se rió, pero no con humor. Sofía, esto no es algo que aprendes leyendo libros en tu tiempo libre. Esto requiere educación formal avanzada. Tal vez usted subestima lo que alguien puede aprender cuando realmente quiere aprender. Alejandro la estudió durante un largo momento. Luego caminó hacia su computadora. Está bien. Juguemos este juego, comenzó a escribir. Si realmente escribiste esto, entonces podrás responder algunas preguntas. Abrió una presentación en PowerPoint que mostraba gráficas complejas de rendimiento financiero. Explícame por qué la división de resorts en Playa del Carmen está teniendo mejor rendimiento que los hoteles urbanos en el DF, a pesar de que los costos operativos son similarmente altos. Era una pregunta específica sobre operaciones internas que requería comprensión de múltiples variables económicas. Sofía miró las gráficas durante 30 segundos. Los resorts en Playa del Carmen se benefician de 3 factores. Primero, la devaluación del peso los hace más atractivos para turistas extranjeros con monedas fuertes. Segundo, operan en un modelo all-inclusive que genera mayor ingreso por habitación ocupada. Tercero, sus costos de personal son menores debido a programas de trabajo temporal con universidades locales. Alejandro asintió lentamente. Correcto. ¿Y qué recomendarías para mejorar el rendimiento de los hoteles urbanos? Diversificación de mercado. Los hoteles urbanos se están enfocando demasiado en turismo de negocios nacional, que está estancado. Deberían pivotear hacia turismo cultural internacional y crear paquetes experienciales que justifiquen precios premium. Específicamente, ¿qué tipo de paquetes? Sofía se estaba relajando conforme hablaba de algo que realmente dominaba. Colaboraciones con museos como el Antropológico y Bellas Artes para experiencias VIP, tours gastronómicos con chefs reconocidos, acceso exclusivo a sitios arqueológicos cercanos como Teotihuacán. El mercado de turismo cultural experiencial está creciendo 25% anualmente. Alejandro cerró la computadora y caminó hacia ella. ¿Sabes qué es lo más interesante de todo esto, Sofía? ¿Qué, señor? Que llevas 3 años trabajando para mí, 3 años siendo la asistente perfecta, y recién ahora me doy cuenta de que no te conozco en absoluto. Señor Hernández, las 2 estrategias que acabas de sugerir son brillantes. Son exactamente el tipo de innovación que he estado buscando de mis consultores externos, y ninguno de ellos ha propuesto nada ni remotamente parecido. Se detuvo directamente frente a ella. Así que ahora tengo 2 preguntas muy importantes. Primera, ¿por qué una mujer con tu nivel de conocimiento está trabajando como mi asistente en lugar de dirigir su propia empresa? Sofía sintió que se le secaba la boca. Y segunda, se acercó más, estudiando su rostro como si la viera por primera vez. ¿Qué más me has estado ocultando durante estos 3 años?
Antes de que Sofía pudiera responder, el teléfono sonó. Alejandro lo ignoró. «Contesta las preguntas, Sofía». «Señor, debería contestar la llamada». «Las preguntas primero». Sofía miró hacia la ventana, hacia la ciudad que se extendía infinitamente, y se dio cuenta de que había llegado al momento que había estado evitando durante 3 años. «La primera respuesta es complicada», dijo finalmente. «Tengo tiempo. Y la segunda respuesta podría cambiar todo entre nosotros». Alejandro sonrió por primera vez desde que lo conocía, una sonrisa genuina que transformó completamente su rostro. «Sofía, después de lo que acabo de leer, creo que todo ya cambió». Y mientras el teléfono seguía sonando y la ciudad continuaba su ritmo frenético 42 pisos abajo, Sofía se preparó para revelar la verdad que había guardado tan cuidadosamente. Una verdad que estaba a punto de transformar no solo su relación profesional, sino la manera en que ambos se veían a sí mismos y al mundo que habían construido alrededor de mentiras perfectamente organizadas. Sofía miró hacia sus manos, perfectamente entrelazadas sobre su falda gris, mientras reunía el valor para revelar 3 años de mentiras cuidadosamente construidas. «La razón por la que trabajo como su asistente», comenzó lentamente, «es porque necesitaba este trabajo más de lo que necesitaba mi orgullo. Explícate. Hace 3 años acababa de terminar mi maestría en finanzas internacionales. Tenía ofertas de trabajo en 3 empresas importantes, todas con salarios excelentes y posiciones de liderazgo». Alejandro frunció el ceño. Y entonces mi padre tuvo un accidente de trabajo en la construcción que lo dejó paralizado de la cintura para abajo. La voz de Sofía se quebró ligeramente, pero continuó. «El seguro del trabajo no cubrió todo. Las facturas médicas, la fisioterapia, las adaptaciones necesarias en la casa. Necesitaba dinero inmediatamente, no en 3 meses cuando terminaran los procesos de contratación de esas empresas. ¿Por qué no aplicaste para posiciones ejecutivas de entrada inmediata?» «Lo intenté». Sofía levantó la vista hacia él. «Pero mi apellido me precedía». «¿Tu apellido?» «Mendoza. Como en Constructora Mendoza, la empresa que quebró hace 4 años dejando a cientos de trabajadores sin pensiones y a docenas de inversionistas en bancarrota». Alejandro se quedó inmóvil. Constructora Mendoza había sido uno de los escándalos empresariales más grandes de México en la última década. «Miguel Mendoza era mi tío», continuó Sofía, «y aunque mi padre y yo no tuvimos nada que ver con sus decisiones corruptas, nadie en el mundo empresarial quería arriesgarse a contratar a una Mendoza, especialmente no para posiciones de liderazgo donde manejaría dinero de la empresa. Así que falsifiqué mi currículum, eliminé mi educación universitaria, inventé una historia simple de secretaria con buenas referencias y apliqué para trabajos administrativos donde nadie haría verificaciones exhaustivas de antecedentes». Alejandro procesó esta información, caminando hacia la ventana. «¿Tu padre lo sabe?» «Mi padre cree que trabajo en administración empresarial. No es técnicamente una mentira. ¿Y has estado manteniéndolo con tu salario de asistente durante 3 años?» «Su cuidado, sí. Vivimos en una casa que adapté para sus necesidades. Tiene enfermeras de medio tiempo, fisioterapia 3 veces por semana, todos los medicamentos que necesita». «Sofía», Alejandro se volteó hacia ella, «el salario que te pago como asistente es una fracción de lo que podrías ganar con tu verdadera educación. Lo sé, pero era lo que podía conseguir inmediatamente y ha sido suficiente para cuidar a mi padre. ¿Por qué no me dijiste la verdad? En algún punto durante estos 3 años, ¿por qué no confiaste en mí?» La pregunta la golpeó porque tocaba algo que había estado evitando enfrentar. «Porque tenía miedo», admitió. «Tenía miedo de que me despidiera cuando supiera quién era realmente. Tenía miedo de perder la estabilidad que mi padre necesita. Y tenía miedo de... ¿De qué? De que usted me viera diferente y ya no pudiera hacer mi trabajo». Alejandro se acercó a ella, deteniéndose justo frente a su silla. «¿Qué quieres decir con eso?» Sofía sintió que las mejillas se le calentaban. Era el momento de una confesión que había estado enterrando durante 3 años. «Señor Hernández, he estado enamorada de usted desde hace 2 años». El silencio que siguió fue absoluto. Alejandro se quedó completamente inmóvil, procesando la confesión. «¿Qué dijiste?»
que he estado enamorada de usted durante 2 años y sabía que si revelaba quién era realmente, si cambiaba nuestra dinámica de trabajo, perdería la única conexión que tengo con usted. Prefería amarlo en secreto como su asistente que arriesgarme a perderlo completamente. Alejandro se sentó en el borde de su escritorio, mirándola con una expresión completamente nueva. Sofía, sé que es inapropiado. Sé que usted nunca vería a alguien como yo de esa manera. Sé que soy solo su empleada eficiente que organiza su agenda y le trae café. Pero no pude evitarlo. ¿Alguien como tú? ¿Alguien común? ¿Alguien sin el estatus social o la belleza que usted merece? Detente. Alejandro se levantó y caminó hacia ella. Detente ahí mismo. Se arrodilló frente a su silla, forzándola a mirarlo directamente. Sofía, durante 3 años, tú has sido la constante más estable en mi vida. Has anticipado mis necesidades antes de que las tenga. Has manejado crisis sin que yo siquiera me entere. Has hecho mi vida profesional perfecta. Es mi trabajo. No, va más allá de tu trabajo. Y ahora me doy cuenta de que no era solo eficiencia. Era porque me conoces mejor que nadie. Sofía sintió lágrimas picando en sus ojos. ¿Y sabes qué más me doy cuenta? Alejandro acercó su mano al rostro de Sofía, tocando suavemente su mejilla. Que he estado completamente ciego durante 3 años. ¿Ciego a qué? A que la mujer más inteligente, más leal, más hermosa que he conocido jamás, ha estado sentada a metros de mi oficina todos los días. Y yo era demasiado idiota para verla realmente. Señor Hernández, Alejandro, mi nombre es Alejandro, y quiero escucharte decirlo. Alejandro, susurró y el nombre se sintió como una caricia en sus labios. Sofía, ¿puedo besarte? La pregunta la tomó completamente por sorpresa. ¿Qué? He estado 3 años tratándote como una empleada invisible, cuando deberías haber sido mi socia desde el primer día. He estado 3 años ignorando a la mujer que claramente es mi igual intelectual y que, ahora que la veo realmente, es la mujer más hermosa que he conocido. Alejandro, no puede hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Se inclinó hacia ella, y cuando sus labios se tocaron, fue como si 3 años de tensión acumulada finalmente encontraran liberación. El beso fue suave al principio, exploratorio, pero cuando Sofía respondió, se profundizó con una pasión que sorprendió a ambos. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Esto cambia todo», murmuró Sofía. «Sí», Alejandro sonrió, «y es hora de que cambie». Al día siguiente, Sofía llegó a la oficina sin saber qué esperar. ¿Habría sido el beso y las confesiones del día anterior solo un momento de impulso? ¿Habría Alejandro reconsiderado todo durante la noche? Sus dudas se desvanecieron cuando encontró una nota en su escritorio junto a una taza de café gourmet. Reunión en mi oficina a las 8:30. Tenemos mucho que discutir. Cuando entró a la oficina, encontró a Alejandro revisando documentos legales con una expresión seria. Buenos días, Sofía. Siéntate, por favor. Buenos días, respondió nerviosamente tomando asiento frente a su escritorio. He estado despierto toda la noche pensando en nuestra conversación de ayer. El corazón de Sofía se hundió. Alejandro, si se arrepiente, me arrepiento. La interrumpió y ella sintió como si le hubieran dado una puñalada. Me arrepiento de haber sido tan ciego durante 3 años. Me arrepiento de haberte desperdiciado en un trabajo que está muy por debajo de tu capacidad. Y me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para hacer esto. Le pasó un documento a través del escritorio. ¿Qué es esto? Tu nuevo contrato. Sofía miró el documento y casi se desmaya al ver el título. Directora de Estrategia Empresarial. Grupo Hernández. Alejandro, ¿no puedes? ¿No puedo qué? ¿No puedo promover a la persona más calificada de mi empresa a la posición que merece? Pero la gente van a pensar que finalmente reconocí el talento que tenía frente a mí. Van a pensar que tomé la mejor decisión empresarial de mi carrera. Sofía siguió leyendo el contrato y el salario la hizo sentir mareada. Esto es más dinero del que he visto en mi vida. Es lo que mereces. Es lo que siempre debiste estar ganando. ¿Y si no funciona? ¿Y si no estoy a la altura de las expectativas? Alejandro se levantó y caminó hacia ella, tomando sus manos. Sofía, ayer leí el análisis más brillante que he visto en años. Acabas de resolver un problema que mis consultores externos
no pudieron resolver en 6 meses. Confío más en tu capacidad que en la de cualquier otra persona en esta empresa. ¿Y nosotros?, preguntó suavemente. ¿Qué somos nosotros ahora? Esa es una conversación separada. Alejandro sonrió. Esto es profesional. Tu promoción se basa puramente en tu mérito y capacidad. Pero ayer descubrí que estoy enamorado de mi asistente. Hoy estoy descubriendo que estoy enamorado de mi nueva directora de estrategia. ¿Estás enamorado de mí? Sofía, creo que he estado enamorado de ti durante mucho tiempo, pero era demasiado idiota para darme cuenta. Pensé que lo que sentía era solo apreciación por tu eficiencia. Resulta que era mucho más profundo que eso. Se inclinó para besarla nuevamente, pero fue interrumpido por el intercomunicador. Señor Hernández, el consejo directivo está aquí para la reunión de las 9. Alejandro y Sofía se separaron rápidamente. ¿El consejo directivo? Sofía se veía alarmada. Es perfecto. Quiero presentarte como mi nueva directora de estrategia. ¿Ahora? ¿Hoy? ¿Por qué esperar? Tienes el conocimiento, tienes las ideas, y después de ayer sé que puedes manejar cualquier pregunta que te hagan. Alejandro, no estoy preparada. Estás más preparada que cualquier otra persona que pueda contratar. Además, sonrió, tengo algo que quiero que presentes. Le pasó una carpeta. ¿Qué es esto? Tu estrategia para los hoteles. Quiero que la presentes al consejo como tu primer proyecto oficial. ¿Estás loco? No puedo presentar al consejo directivo en mi primer día como ejecutiva. Sofía. Alejandro tomó su rostro entre sus manos. Durante 3 años has estado observando esta empresa desde adentro, viendo cada falla, cada oportunidad, cada área de mejora. Conoces esta empresa mejor que cualquier consultor externo, mejor que la mayoría de los ejecutivos. ¿Y si fallo? No vas a fallar, pero si fallas, fallaremos juntos. La reunión del consejo fue un éxito absoluto. Sofía presentó su estrategia con una confianza que sorprendió incluso a Alejandro. Los miembros del consejo hicieron preguntas complejas que ella respondió con datos precisos y análisis profundos. Al final de la reunión, tenía aprobación unánime para implementar su plan. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro cuando el último miembro del consejo se había ido. Como si hubiera estado viviendo una mentira durante 3 años y finalmente pudiera ser yo misma. ¿Y cómo se siente ser tú misma? Sofía sonrió, una sonrisa brillante y confiada que Alejandro nunca había visto antes. Se siente como el primer día del resto de mi vida. Entonces, ¿aceptas la posición? Acepto la posición. ¿Y aceptas cenar conmigo esta noche? Como Alejandro y Sofía, no como jefe y empleada. Como una cita real, como el comienzo de algo que debería haber comenzado hace mucho tiempo, mientras se besaban en la oficina donde habían pasado 3 años en una danza cuidadosa de profesionalismo y deseo reprimido. Ambos sabían que habían cruzado un punto sin retorno. La tímida asistente había desaparecido para siempre. En su lugar estaba una mujer brillante, confiada y completamente capaz de ser la socia igual que Alejandro nunca supo que necesitaba. Y tal vez, solo tal vez, el amor de su vida que había estado frente a él todo el tiempo. 3 semanas después de su transformación de asistente a directora, Sofía se encontraba en una situación que nunca había imaginado, dirigiendo una reunión ejecutiva con los jefes de departamento de Grupo Hernández. Vestía un traje sastre azul marino que había comprado con su primer salario ejecutivo, y su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros en lugar del moño conservador que había usado durante 3 años. Los números preliminares de la campaña digital para los hoteles muestran un incremento del 15% en reservaciones internacionales, reportó al equipo reunido en la sala de juntas. El microtargeting está funcionando exactamente como proyectamos. Sofía, ¿qué opinión tienes sobre expandir esta estrategia a la división de resorts?, preguntó Carlos Méndez, el director financiero. Era extraño ser consultada como experta en lugar de solo tomar notas silenciosamente, pero Sofía había encontrado su ritmo rápidamente. Recomiendo un piloto de 3 meses en Playa del Carmen antes de la expansión completa. Los resorts requieren un enfoque diferente porque el ciclo de decisión de compra es más largo para vacaciones versus viajes de negocios. Alejandro, sentado al otro extremo de la mesa, la observaba con una mezcla de orgullo profesional
y algo más personal que trataba de mantener oculto durante las reuniones. La transformación de Sofía había sido espectacular, no solo en términos de confianza y presencia ejecutiva, sino en cómo había florecido cuando finalmente pudo ser ella misma. «Excelente análisis», comentó Roberto Vega, el director de marketing, quien había sido inicialmente escéptico sobre la promoción súbita de una asistente. «¿Cuándo podemos ver el plan detallado?» «Lo tendré listo para el viernes», respondió Sofía con la confianza que había desarrollado rápidamente. Después de la reunión, mientras los demás ejecutivos salían, Alejandro se quedó atrás. «¿Cómo te sientes?», preguntó cuando estuvieron solos. «Como si hubiera encontrado finalmente donde pertenezco». Sofía comenzó a recoger sus documentos. «Aunque Roberto todavía me mira como si esperara que falle espectacularmente. Roberto es así con todos los nuevos ejecutivos. Te está tomando mucho mejor de lo que esperaba». «¿Esperabas resistencia?» «Esperaba que algunos cuestionaran la rapidez de tu promoción». Alejandro se acercó a ella. «Pero tus resultados hablan por sí solos». Era cierto. En 3 semanas, Sofía había implementado 2 nuevas estrategias que ya mostraban resultados positivos. Había identificado 3 áreas de mejora operacional y había ganado el respeto de un equipo que inicialmente la había visto con curiosidad y escepticismo. «Alejandro», Sofía bajó la voz, «¿podemos hablar sobre algo?» «Por supuesto. Sobre nosotros. Sobre lo que está pasando entre nosotros fuera de la oficina». Durante las últimas 3 semanas, habían cenado juntos 8 veces, habían pasado 2 fines de semana completos juntos y habían compartido besos y conversaciones íntimas que habían profundizado su conexión más allá de lo profesional, pero aún no habían definido oficialmente qué eran. «¿Qué quieres saber? Quiero saber si esto es real para ti, o si es solo la emoción de lo nuevo y lo prohibido». Alejandro tomó sus manos, aunque sabía que cualquiera podía entrar a la sala de juntas. «Sofía, lo que siento por ti es lo más real que he experimentado en mi vida, pero entiendo por qué preguntas. Es que 3 semanas atrás yo era invisible para ti, y ahora, de repente, soy tanto tu directora ejecutiva como la mujer con la que pasas todos tus fines de semana. Es mucho cambio muy rápido. ¿Te arrepientes?» «Del trabajo jamás. Es el trabajo de mis sueños, y lo estoy haciendo bien». «¿Y de nosotros?» Sofía lo miró directamente a los ojos. «De nosotros tampoco me arrepiento. Pero necesito saber que no soy solo una fantasía que se volvió real. Necesito saber que cuando la novedad pase, todavía vas a querer construir algo real conmigo». Alejandro soltó sus manos y caminó hacia la ventana de la sala de juntas. «¿Puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie?» «Sí. Durante los últimos 2 años, había días en que lo único que esperaba era llegar a la oficina y verte en tu escritorio. No sabía por qué, pero tu presencia me calmaba. Me hacía sentir centrado. Alejandro, pensé que era porque eras excepcionalmente buena en tu trabajo, pero ahora me doy cuenta de que era porque inconscientemente ya estaba enamorado de ti, solo que era demasiado ciego para reconocerlo». Se volteó hacia ella. «Sofía, no es que me enamoré de ti hace 3 semanas, es que hace 3 semanas finalmente me permití reconocer lo que ya sentía. ¿Estás seguro? Estoy tan seguro que quiero que conozcas a mi familia». La declaración la tomó completamente por sorpresa. «¿Qué? Mi hermana está en la ciudad este fin de semana, quiero que la conozcas, oficialmente, como la mujer importante en mi vida». «Alejandro, ¿no es muy pronto para eso?» «¿Muy pronto para qué? ¿Para presentarte como mi novia a mi hermana? ¿O muy pronto para admitir que quiero que seas parte de todas las áreas importantes de mi vida?» Sofía sintió una mezcla de emoción y pánico. «Tu novia, Sofía Mendoza, ¿quieres ser mi novia oficial?» La pregunta la hizo reír a pesar de sus nervios. «¿Me estás pidiendo que sea tu novia en una sala de juntas corporativa?» «Te estoy pidiendo que seas mi novia en el lugar donde finalmente te vi por quien realmente eres». «Sí», respondió sin dudar más. «Quiero ser tu novia». Cuando se besaron en la sala de juntas, ambos sabían que habían cruzado otra línea importante. Ya no eran solo colegas explorando una atracción mutua, eran una pareja real, construyendo algo serio y duradero. Pero ninguno de los dos vio a Patricia, la asistente de recursos humanos, pasar por el pasillo y notar su beso a través de la puerta de cristal, y ninguno de los dos anticipó las complicaciones que estaban a punto de enfrentar.
El lunes por la mañana, Sofía llegó a su nueva oficina, una suite elegante en el mismo piso que Alejandro, para encontrar un mensaje urgente esperándola. Reunión con recursos humanos a las 9:00 am. Asunto: política de relaciones en el lugar de trabajo. Su corazón se hundió. Sabía exactamente de qué se trataba. «Buenos días, Sofía», la saludó Carmen Ruiz, la directora de Recursos Humanos, cuando llegó a su oficina. «Gracias por venir tan temprano». «Buenos días, Carmen. ¿En qué puedo ayudarte?» «Tenemos que discutir una situación delicada que ha llegado a mi atención». Carmen abrió una carpeta. «Se me ha informado que tú y el señor Hernández han desarrollado una relación personal». Sofía mantuvo su compostura. «¿Puedo preguntar quién proporcionó esa información?» «Eso no es relevante. Lo que es relevante es que Grupo Hernández tiene políticas muy claras sobre relaciones románticas entre supervisores y subordinados directos». «Entiendo. ¿Cuáles son exactamente esas políticas?» Carmen leyó directamente del manual. «Las relaciones románticas entre empleados en líneas directas de autoridad están prohibidas debido a conflictos de interés potenciales, posibles acusaciones de favoritismo y riesgos legales de acoso sexual». «Ya veo. Sofía, aprecio que seas directa conmigo. ¿Es cierto que tú y el señor Hernández están involucrados románicamente?» Sofía había ensayado este momento en su mente durante semanas, sabiendo que eventualmente llegaría. «Carmen, antes de responder esa pregunta, ¿puedo aclarar algo sobre mi posición en la empresa?» «Por supuesto. Mi promoción a directora de estrategia me coloca como ejecutiva de nivel C, reportando directamente al consejo directivo, no al señor Hernández. Técnicamente, somos colegas del mismo nivel jerárquico». Carmen frunció el ceño. «Pero él es el CEO, y yo soy directora de estrategia con autoridad independiente sobre mi departamento. Revisa mi contrato. Mi línea de reporte es al consejo, no a él». Era una distinción legal que Alejandro había asegurado específicamente cuando redactaron su nuevo contrato, aunque en ese momento Sofía no había entendido completamente por qué. Aún así, la percepción: «Carmen, con todo respeto, mi vida personal no es asunto de la empresa mientras no interfiera con mi trabajo, y mis resultados en estas 3 semanas hablan por sí solos. Sofía, entiendo tu posición, pero hay otras consideraciones. ¿Qué pasa si la relación termina mal? ¿Qué pasa con la moral de otros empleados que pueden sentir que recibiste trato preferencial?» Antes de que Sofía pudiera responder, la puerta se abrió y Alejandro entró. «Carmen, ¿puedo interrumpir?» Su tono era cortés pero firme. «Entiendo que están discutiendo la relación entre Sofía y yo. Señor Hernández, según nuestras políticas, las relaciones entre ejecutivos del mismo nivel están permitidas con la debida notificación a recursos humanos». Alejandro se sentó, lo cual es exactamente por lo que estamos aquí. ¿Notificación oficial? Carmen, Sofía y yo estamos notificando oficialmente que tenemos una relación romántica. Como ejecutivos de igual jerarquía, esto está dentro de los parámetros permitidos por las políticas de la empresa. Carmen se veía frustrada. «Señor Hernández, usted sabe que esto no se ve bien». «¿Qué no se ve bien?» «Que 2 adultos profesionales competentes hayan desarrollado una relación basada en respeto mutuo y atracción genuina. Se ve como favoritismo, como que ella recibió su promoción por razones personales en lugar de profesionales». «Carmen», la voz de Alejandro se endureció. «¿Estás cuestionando la competencia profesional de Sofía?» «No, por supuesto que no, porque sus resultados en 3 semanas han superado las expectativas. Ha implementado estrategias que ya están generando ingresos adicionales. Ha ganado el respeto de todo el equipo ejecutivo. Entiendo eso, pero no hay peros». Sofía intervino. «Carmen, entiendo tus preocupaciones, pero mi relación con Alejandro comenzó después de mi promoción, no antes. Mi promoción se basó completamente en mi trabajo y capacidad. No era técnicamente verdad. Sus sentimientos habían sido mutuos durante mucho tiempo, pero la promoción sí había sido basada en mérito. Además», añadió Alejandro, «si hay alguna pregunta sobre favoritismo, estoy dispuesto a que cualquier decisión que afecte el departamento de Sofía sea revisada por el consejo directivo». Carmen los miró a ambos, claramente buscando una manera de manejar la situación. «Está bien, voy a documentar su notificación oficial».
pero quiero dejar claro que cualquier conflicto de intereses, cualquier percepción de favoritismo, cualquier impacto negativo en la moral de la empresa será tratado severamente. «Entendido», respondieron ambos. Cuando salieron de la oficina de recursos humanos, Sofía se sentía drenada. «¿Cómo sabías exactamente qué decir sobre las jerarquías?», preguntó mientras caminaban hacia el ascensor. «Porque cuando redacté tu contrato, anticipé que eventualmente tendríamos esta conversación». Alejandro sonrió. «Me aseguré de que tu posición fuera completamente independiente». «¿Planeaste esto desde el principio?». «Planifiqué protegerte. No sabía si nuestra relación se desarrollaría, pero sabía que no quería que nadie pudiera decir que tu éxito dependía de mí». «Alejandro, Sofía, ¿esto te hace arrepentirte de haber hecho oficial nuestra relación?». Ella lo pensó por un momento. «No, pero me hace darme cuenta de que vamos a tener que ser perfectos. No podemos darnos el lujo de errores profesionales o personales. ¿Estás dispuesta a eso?». «Estoy dispuesta a luchar por lo que tenemos, tanto profesional como personalmente. Entonces, enfrentemos juntos lo que venga». Mientras el ascensor los llevaba de vuelta a sus oficinas, ambos sabían que habían superado su primera prueba real como pareja profesional, pero también sabían que sería solo la primera de muchas. El amor en el lugar de trabajo nunca era simple, especialmente cuando había tanto en juego, pero por primera vez en sus vidas, ambos habían encontrado algo que valía la pena cualquier complicación. El sábado por la tarde, Sofía se encontraba frente al espejo de su departamento, cambiándose de outfit por cuarta vez. Iba a conocer a Isabela Hernández, la hermana menor de Alejandro, y los nervios la estaban matando. «Sofía, te ves perfecta». Alejandro la tranquilizó desde la sala. «Isabela te va a adorar. ¿Cómo puedes estar tan seguro?». Sofía salió del dormitorio usando un vestido casual pero elegante en color verde esmeralda. «Soy la empleada de su hermano que de repente se convirtió en su novia. No es exactamente una historia normal. Precisamente por eso le vas a caer bien». Isabela odia todo lo que es normal y predecible. El restaurante que habían elegido era acogedor pero sofisticado, en la zona de Polanco. Cuando llegaron, una mujer joven con el mismo cabello oscuro que Alejandro, pero con una energía completamente diferente, se levantó de la mesa para saludarlos. «¡Hermano!». Isabela abrazó a Alejandro con afecto genuino antes de voltearse hacia Sofía. «Y tú debes ser la famosa Sofía que tiene a mi hermano completamente revolucionado». «Mucho gusto, Isabela». Sofía extendió su mano, pero Isabela la ignoró y la abrazó también. «Por favor, nada de formalidades. Cualquier mujer que logre que Alejandro sonría de verdad es automáticamente mi heroína». Durante la cena, Sofía se relajó gradualmente conforme Isabela demostró ser exactamente lo opuesto a lo que había esperado. En lugar de ser una heredera mimada, era médica pediatra que trabajaba en hospitales públicos, tenía un sentido del humor sarcástico y claramente adoraba molestar a su hermano mayor. «Entonces, Sofía», dijo Isabela mientras comían el postre, «cuéntame la verdadera historia. ¿Cómo conquistaste al workaholic más empedernido de México?». «Isabela», Alejandro advirtió. «¿Qué?». «Es una pregunta legítima. Llevaba años diciéndote que necesitabas encontrar a alguien real, alguien que te viera como persona y no como cuenta bancaria». «La verdad es que él me conquistó a mí», Sofía respondió honestamente, «pero tomó un tiempo que ambos nos diéramos cuenta». «¿Cómo así?». Sofía miró a Alejandro, quien asintió alentadoramente. «Trabajé como su asistente durante 3 años antes de que todo cambiara». Isabela se quedó inmóvil. «¿Eras su asistente?». «Sí». «¿Y ahora?». «Ahora soy directora de estrategia de la empresa». Isabela miró a su hermano con una expresión indescifrable. «Alejandro, ¿puedes explicarme eso?». «Isabela, no es lo que piensas». «¿Qué pienso?». «Porque lo que pienso es que tu asistente era claramente sobrecualificada para su trabajo, que finalmente la promoviste al nivel que merecía y que en el proceso se dieron cuenta de que eran perfectos el uno para el otro». Sofía se sorprendió. «¿Cómo?». «Porque mi hermano es muchas cosas, pero no es idiota. Si promovió a su asistente a directora ejecutiva, significa que tenía las credenciales para respaldarlo. Y si se enamoró de ella, significa que vio algo especial que otros pasaron por alto. Isabela siempre fue la inteligente de la familia». Alejandro sonrió con alivio.
¿Cuál es tu historia real, Sofía? Isabela se inclinó hacia adelante con curiosidad genuina, porque una mujer no acepta trabajar como asistente por 3 años si tiene las calificaciones para ser directora, a menos que tenga una muy buena razón. Sofía le contó la historia completa, su educación, el escándalo familiar, la necesidad de cuidar a su padre. Isabela escuchó sin interrumpir y cuando terminó, tenía lágrimas en los ojos. Sofía, eres exactamente lo que mi hermano necesitaba. ¿Qué quieres decir? Alguien con valores reales, alguien que entiende lo que significa sacrificarse por familia, alguien que no está aquí por su dinero. Isabela. Alejandro comenzó. No, déjame terminar. Isabela tomó las manos de Sofía. ¿Sabes cuántas mujeres han tratado de conquistar a mi hermano únicamente por su patrimonio? ¿Cuántas han fingido amor para acceder a nuestra fortuna familiar? Imagino que muchas. Exacto. Pero tú trabajaste para él durante 3 años. Lo conociste como persona antes de que fuera tu jefe romántico. Lo amaste cuando pensabas que nunca podrías tenerlo. Eso, querida, es amor real. El resto de la cena transcurrió con una calidez que Sofía no había esperado. Isabela compartió historias de la infancia de Alejandro, sus miedos sobre el peso de dirigir el imperio familiar y su gratitud de que finalmente hubiera encontrado a alguien auténtico. Una pregunta más, dijo Isabela cuando llegó la cuenta. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hermano? ¿Mis intenciones? ¿Es esto algo casual o estás enamorada de él? Sofía miró a Alejandro, quien la observaba con una expresión vulnerable. Estoy enamorada de él, respondió simplemente. Completamente, irrevocablemente enamorada. ¿Y él de ti? Sí, Alejandro respondió sin dudar. Más enamorado de lo que pensé que era posible. Isabela sonrió ampliamente. Entonces oficialmente les doy mi bendición. Y Sofía, te voy a decir algo que nunca le he dicho a ninguna novia de Alejandro. ¿Qué? Bienvenida a la familia. Cuando se despidieron esa noche, Sofía se sintió como si hubiera pasado la prueba más importante de su vida. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro mientras conducía de regreso a su departamento. Como si hubiera encontrado no solo el amor de mi vida, sino también la hermana que nunca tuve. Isabela realmente te adora. Yo también la adoro. Es exactamente como dijiste, auténtica, inteligente y completamente sin filtros. ¿Y cómo te sientes sobre lo que dijo? Sobre ser parte de la familia. Sofía lo miró, sintiendo una calidez expandirse en su pecho. Me siente como si fuera donde pertenezco. Bien. Alejandro tomó su mano. Porque eso es exactamente lo que eres. Parte de mi familia, parte de mi vida, parte de mi futuro. Y por primera vez desde que todo había comenzado, Sofía se permitió creer que tal vez, solo tal vez, su cuento de hadas realmente iba a tener un final feliz. 2 meses después de hacer oficial su relación, Sofía enfrentó su mayor desafío profesional hasta la fecha. La estrategia digital que había implementado para los hoteles había sido tan exitosa que un competidor importante estaba tratando de poacharla con una oferta que doblaba su salario actual. ¿Te vas a ir?, preguntó Patricia desde la puerta de su oficina, sosteniendo la carta de ofertas que había llegado esa mañana. Por supuesto que no. Sofía ni siquiera levantó la vista de los reportes que estaba revisando. Pero es mucho dinero, Sofía. Y trabajarías para Hoteles Paraíso, que es el competidor directo. Sería una promoción enorme. Patricia, ¿realmente crees que dejaría Grupo Hernández por dinero? No por dinero, pero tal vez para probar que puedes hacerlo sola, sin la protección de Alejandro. Sofía finalmente levantó la vista. ¿Protección? ¿Sabes lo que dice la gente, verdad? Que sin importar qué tan buenos sean tus resultados, siempre va a existir la duda de si los conseguiste por mérito propio o por tu relación con el jefe. Las palabras golpearon exactamente donde Sofía había estado vulnerable durante meses. ¿Eso es lo que piensas tú? Yo pienso que eres brillante y que has probado tu valía una y otra vez, pero también pienso que tal vez necesitas probárselo al mundo. Esa tarde, Sofía se quedó trabajando hasta tarde, revisando cada uno de sus proyectos, cada decisión que había tomado, cada resultado que había generado. ¿Habían sido realmente resultado de su capacidad o había habido influencia subconsciente de su relación con Alejandro? Trabajando hasta tarde otra vez,
Alejandro apareció en la puerta de su oficina cerca de las 9 de la noche. «Alejandro, necesitamos hablar». «Eso suena serio». Entró y cerró la puerta. «¿Qué pasa?» Sofía le mostró la carta de ofertas. «Hoteles Paraíso quiere contratarme como vicepresidenta de Estrategia Global». Alejandro leyó la carta sin expresión, pero Sofía pudo ver la tensión creciendo en su mandíbula. «Es una oferta impresionante», dijo finalmente. «Lo es. ¿Vas a aceptarla?» «No lo sé». Alejandro se sentó frente a su escritorio. «¿Puedo preguntar por qué lo estás considerando? Porque necesito saber si realmente soy tan buena como parezco ser, o si mis éxitos están influenciados por nuestra relación. Sofía, tus resultados hablan por sí solos. ¿Lo hacen? ¿O es que nadie se atreve a cuestionar las decisiones de la novia del CEO? ¿Eso es lo que realmente piensas?» Sofía se levantó y caminó hacia la ventana. «No sé qué pensar, Alejandro. Todo ha pasado tan rápido. Un día era tu asistente invisible y al siguiente era tu directora ejecutiva y tu novia. Es como si hubieras saltado años de desarrollo profesional normal. Porque eres extraordinaria. O porque estás enamorado de mí». Alejandro se levantó y caminó hacia ella. «Sofía, ¿realmente crees que mezclaría mis sentimientos personales con decisiones empresariales que afectan millones de pesos? No intencionalmente, pero subconscientemente, nada. ¿Quieres una prueba de que tus éxitos son completamente tuyos? ¿Qué tipo de prueba? El consejo directivo se reúne la próxima semana para revisar el desempeño de todos los ejecutivos del año. Es una evaluación completamente independiente. Ninguno de ellos sabe sobre nuestra relación personal y van a juzgar tu trabajo basándose únicamente en números y resultados. Y si no pasó la evaluación, entonces tendremos que reevaluar tu posición». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Pero Sofía, estoy completamente seguro de que vas a ser la ejecutiva mejor evaluada de toda la empresa. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque he visto tu trabajo desde adentro. He visto cómo analizas problemas, cómo desarrollas estrategias, cómo implementas soluciones. No hay nada de suerte o favoritismo en lo que haces. Es puro talento y trabajo duro». Sofía se volteó hacia él. «¿Y si acepto la oferta de Hoteles Paraíso?» Por primera vez, vio miedo real en los ojos de Alejandro. «Profesionalmente sería una pérdida devastadora para la empresa. Personalmente», se detuvo. «¿Personalmente qué?» «Personalmente me rompería el corazón, pero no trataría de detenerte si es lo que necesitas hacer para estar segura de tu propia capacidad. ¿No lucharías por mí?» «Lucharía por nosotros mostrándote todos los días lo valiosa que eres, tanto profesional como personalmente. Pero no te mantendría aquí por chantaje emocional». Sofía se acercó a él y tomó su rostro entre sus manos. «¿Sabes qué me hizo darme cuenta esta conversación? Que un hombre que está dispuesto a dejarme ir para que pueda encontrar mi propia validación es exactamente el tipo de hombre que merece que me quede. ¿Eso significa que no vas a aceptar la oferta? Significa que voy a esperar a la evaluación del consejo, y si paso con excelencia, voy a quedarme aquí y construir algo increíble contigo. Y si no paso, vas a pasar. ¿Cómo puedes estar tan seguro?» Alejandro sonrió, el primer smile genuino de toda la conversación. «Porque, Sofía Mendoza, eres la mujer más inteligente, más talentosa y más determinada que he conocido en mi vida. Y eso no tiene nada que ver con lo enamorado que estoy de ti». Cuando se besaron en su oficina esa noche, ambos sabían que habían cruzado otra prueba importante. Pero la prueba más grande aún estaba por venir. Demostrar al mundo y a sí misma que Sofía Mendoza era exactamente donde pertenecía. No por ser la novia de nadie, sino por ser brillante por derecho propio. El día de la evaluación anual del consejo directivo, Sofía llegó a la oficina a las 6 de la mañana. Había pasado toda la semana preparando una presentación exhaustiva de sus logros, cada proyecto implementado, cada métrica mejorada, cada peso ganado para la empresa. No iba a dejar nada al azar. «Buenos días». Alejandro apareció en la puerta de su oficina con 2 tazas de café. «¿Dormiste algo anoche?» 3 horas, tal vez». Sofía aceptó el café gratefully. «¿Nervioso?» «Yo. No soy el que está siendo evaluado». «Claro que sí. Si yo fallo también refleja mal en tu decisión de promoverme». Alejandro se sentó frente a su escritorio. «Sofía,
quiero que sepas algo antes de que entres a esa sala. Que, sin importar lo que pase hoy, estoy orgulloso de ti, de la profesional que has llegado a ser, del valor que has mostrado, de cómo has manejado toda la presión externa. Alejandro, déjame terminar. Ayer hablé con Roberto Vega, el director de marketing. ¿Sabes lo que me dijo? Que en 20 años trabajando en marketing, nunca había visto a alguien implementar estrategias tan innovadoras con resultados tan rápidos. Dice que eres un genio estratégico. Roberto siempre fue escéptico sobre mi promoción. Exacto. Y ahora es tu mayor defensor. Eso no pasa por favoritismo, Sofía. Pasa por excelencia. A las 9 en punto, Sofía entró a la sala de juntas ejecutiva donde esperaban los 5 miembros del consejo directivo. Eran los hombres y mujeres más poderosos del mundo empresarial mexicano, y todos la miraron con expectación. «Buenos días, señorita Mendoza», saludó don Alberto Restrepo, el presidente del consejo. «Entendemos que ha preparado una presentación sobre su desempeño este año». «Así es, don Alberto. Gracias por la oportunidad». Durante los siguientes 45 minutos, Sofía presentó el caso más sólido de su carrera. Mostró cómo sus estrategias habían incrementado los ingresos de la división hotelera en un 23%, cómo había reducido costos operativos en un 15% y cómo había posicionado a Grupo Hernández como líder en innovación digital dentro del sector. «Impresionante», comentó doña Carmen Salinas, la directora financiera del consejo. ¿Puede explicarnos específicamente cómo logró estos resultados en tan poco tiempo? Por supuesto. El secreto fue entender que no estábamos compitiendo en el mercado correcto. Mientras otros hoteles peleaban por el mismo segmento tradicional, yo identifiqué mercados emergentes que estaban siendo ignorados. Millennials de ingresos altos, turismo de experiencias y mercados internacionales específicos. ¿Y cómo identificó esos mercados?, preguntó el licenciado Rodrigo Torres. 3 años de observación silenciosa. Como asistente del señor Hernández, tuve acceso a datos que nadie más estaba analizando desde una perspectiva estratégica global. Háblenos de su mayor fracaso este año, intervino don Miguel Herrera, conocido por sus preguntas difíciles. Mi mayor fracaso fue subestimar la resistencia al cambio dentro de algunos departamentos. Mi estrategia para modernizar los sistemas de reservaciones tuvo que ser reimplementada 2 veces, porque no anticipé correctamente las necesidades de entrenamiento del personal. ¿Cómo maneja la presión de ser la ejecutiva más joven del equipo directivo? Con mucho trabajo y preparación constante, sé que tengo que demostrar mi valía cada día, y eso me motiva a dar siempre mi mejor esfuerzo. Después de 1 hora de preguntas penetrantes, el consejo le pidió que saliera mientras deliberaban. Sofía esperó en su oficina, revisando obsesivamente cada respuesta que había dado, cada número que había presentado. A las 11:30 la llamaron de vuelta. «Señorita Mendoza», don Alberto se levantó cuando ella entró. «El consejo ha llegado a una decisión unánime sobre su evaluación». Sofía sintió como si su corazón fuera a salirse de su pecho. Su desempeño durante este año ha sido excepcional. De hecho, es la evaluación más alta que hemos dado a cualquier ejecutivo en los últimos 5 años. Además, añadió doña Carmen, queremos ofrecerle una promoción, vicepresidenta ejecutiva de Estrategia Global, con autoridad sobre todas las divisiones internacionales. Sofía se quedó sin palabras. «Yo no sé qué decir». «Di que aceptas», sonrió don Alberto. «Porque francamente, señorita Mendoza, usted es exactamente el tipo de liderazgo innovador que necesita la empresa mexicana moderna». Cuando Sofía salió de la sala de juntas 1 hora después, llevaba un nuevo contrato que la convertía en una de las ejecutivas más jóvenes y mejor pagadas del país. Pero más importante que eso, llevaba la validación que había estado buscando. Alejandro la esperaba en su oficina con una botella de champán. «¿Cómo lo supiste?», preguntó ella. «Porque te conozco, y porque don Alberto me llamó para felicitarme por haber reconocido tu talento antes que nadie». «¿Te dijo algo más?». «Me dijo que eres el futuro de esta empresa y que soy muy afortunado de haberte encontrado». Cuando se besaron, fue con la celebración de una mujer que finalmente había probado, sin lugar a dudas, que pertenecía exactamente donde estaba, por mérito propio, por su brillantez, por su trabajo.
y el amor que compartían ahora tenía la base sólida de respeto mutuo e igualdad profesional que había estado buscando. Un año después de la evaluación del consejo, Sofía se encontraba en el mismo parque donde solía almorzar durante sus días como asistente, pero ahora, en lugar de comer sola un sándwich barato, estaba esperando a Alejandro para celebrar el aniversario de su primera cita oficial. Su teléfono sonó con un mensaje: llegando en 5 minutos, tengo una sorpresa. Ah, Sofía sonrió. En el último año su relación había evolucionado hacia una asociación perfecta, tanto profesional como personal. Trabajaban juntos como iguales, tomaban decisiones empresariales como socios y habían construido una vida personal que combinaba perfectamente ambición y amor. Disculpe, señorita. Una voz familiar la hizo voltearse. Alejandro estaba parado detrás de ella, vestido con el mismo traje gris que había usado en su primera cita, con una sonrisa nerviosa que no había visto en meses. «Señorita», Sofía se rió. «¿Después de un año volvemos a las formalidades?» Para esta conversación, sí. Alejandro se acercó y, para sorpresa total de Sofía, se arrodilló frente a la banca. «Alejandro, ¿qué estás haciendo?» «Sofía Mendoza, hace 4 años comenzaste a trabajar como mi asistente. Hace 1 año te convertiste en mi socia profesional y cada día desde entonces me has demostrado que eres la mujer más extraordinaria que existe». Sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo de su saco. «Eres mi igual intelectual, mi complemento perfecto, mi mejor amiga y el amor de mi vida. Has construido una carrera brillante, has ganado el respeto de todos en la industria y has probado que no necesitas a nadie para ser exitosa». Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso sencillo pero elegante. «Así que ahora, como 2 personas independientes que han elegido construir algo juntos, te pregunto, Sofía, ¿quieres casarte conmigo?» Sofía sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. «Alejandro, quiero que sepas que sin importar tu respuesta seguirás siendo vicepresidenta ejecutiva. Tu posición en la empresa no depende de tu respuesta a esta pregunta. ¿Eso es en serio tu propuesta de matrimonio? ¿Con cláusulas contractuales?» Alejandro se rió. «Conozco a mi futura esposa. Sé que necesitas saber que todo está en términos claros». «¿Tu futura esposa? ¿No es un poco presuntuoso? ¿Es un no?» Sofía se deslizó de la banca para arrodillarse frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Es un sí absoluto, completo, sin reservas». Cuando se besaron en ese parque, rodeados de oficinistas que salían de almorzar, y con el anillo brillando en el dedo de Sofía, ambos sabían que habían encontrado algo extraordinario. Epílogo. 2 años después. La portada de la revista Expansión mostraba una foto de Sofía en su oficina, con el titular «La ejecutiva del año, cómo Sofía Mendoza Hernández revolucionó el sector hotelero mexicano». «¿Qué opinas del artículo?», preguntó Alejandro, encontrándola leyendo en la terraza de su nuevo hogar. «Que finalmente mencionan mi trabajo sin una sola referencia a ser la esposa del CEO. Progress. Definitivamente». Sofía había mantenido su apellido profesionalmente, pero había añadido el de Alejandro para ocasiones sociales. Su carrera había continuado ascendiendo meteóricamente. Ahora era reconocida internacionalmente como una de las estrategas empresariales más innovadoras de Latinoamérica. «¿Sabes qué es lo que más me gusta del artículo?», preguntó Alejandro sentándose a su lado. «¿Qué?». «Que cuenta la historia real. Cómo empezaste siendo subestimada, cómo tuviste que luchar por cada oportunidad, cómo construiste tu éxito paso a paso, y cómo encontré el amor en el lugar menos esperado». ¿El menos esperado? ¿Quién hubiera pensado que el jefe workaholic más intimidante de México resultaría ser el hombre más tierno y comprensivo del mundo? Workaholic intimidante, ¿eh? Ex-workaholic intimidante. Ahora eres solo tierno y comprensivo. Mientras se acurrucaban en su terraza, viendo el atardecer sobre Ciudad de México, Sofía reflexionó sobre el viaje que había tomado para llegar ahí, desde una asistente invisible hasta una ejecutiva reconocida internacionalmente, desde una mujer que escondía su verdadera identidad hasta alguien que era celebrada precisamente por ser auténtica. Y más importante que todo, había encontrado un amor que no la limitaba, sino que la elevaba, que no la definía, sino que la complementaba.
¿En qué piensas?, preguntó Alejandro. En que a veces los finales más hermosos comienzan con las decisiones más aterradoras, como revelar quién eres realmente, como arriesgar todo por la posibilidad de algo real. ¿Te arrepientes de algo? Solo de una cosa, Sofía sonrió, de haber esperado tanto tiempo para mostrarle al mundo quién soy realmente. Pero valió la pena la espera. Valió cada momento de la espera. Y mientras las luces de la ciudad comenzaban a brillar bajo ellos, Sofía Mendoza Hernández, ejecutiva brillante, estratega innovadora y mujer enamorada, supo que había encontrado exactamente donde pertenecía, no escondida detrás de una fachada, sino brillando con toda la luz que siempre había llevado dentro.